y de alguna manera pues ir reforzando conocimientos. Lo que yo pretendo es transmitir conocimientos a ustedes, compartirlos, pero que al final tengamos un tiempo amplio para verificar que los conocimientos se hayan aprendido bien. Tenemos hasta el momento 32 personas conectadas. Gracias. Espero que todos ustedes hayan recibido la invitación por WhatsApp, así como por sus correos electrónicos. Si tuvieran alguna pregunta con respecto a la dinámica, yo quisiera pedirles que aprovecháramos un minuto para escuchar si ustedes tienen algo en particular de esta reunión que tengamos hoy. Bueno, creo que vamos a entrar en materia porque muchos de ustedes han estado interesados en estos temas. Agradezco mucho que hoy me fueron enviadas 12 preguntas muy buenas relacionadas con varios temas de la ley de contrataciones del Estado. Quisiera empezar comentándoles lo siguiente. No se puede entender la ley de contrataciones del Estado en una sola lectura. No se puede entender porque tiene demasiadas partes que están cruzadas. Por ejemplo, de uno de estos casos es que ayer me preguntaron sobre un tema, ¿verdad? Y este tema está desglosado en dos artículos de la ley. Uno de los primeros y el otro, ¿verdad? Digamos a mediados de la ley. Entonces yo quisiera invitarles a que ustedes puedan estudiar la ley. Yo en el grupo voy a compartir en los próximos días un, un diagrama, ¿verdad? En donde están los artículos de la ley, los artículos del reglamento, los artículos de la resolución 18 y 19, algunos artículos de la ley orgánica del presupuesto, del reglamento de la ley orgánica del presupuesto, que todos conllevan en una sola relación, ¿verdad? La ley de contrataciones del Estado está dividido como todas las leyes en títulos, en capítulos, ¿verdad? Y definitivamente no es fácil entenderla, precisamente porque traslada mucha información hacia otros lugares. Como un ejemplo de esto, quiero indicarles que para cuando se habla de la licitación, nunca en todo el capítulo de la licitación se menciona el monto, sino que se menciona que cuando supere los montos del artículo 38, entonces uno se tiene que ir al artículo 38 y ver que ahí hay un monto, ¿verdad? De la misma manera sucede con otras partes de la ley. Sin embargo, es una ley que después de 11 reformas hay que llegar a entenderla, hay que saber utilizarla, hay que saber aplicarla. Voy a proyectar, y por favor me dicen ustedes si se ve muy pequeño, si logran ver, pero voy a proyectar la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? Para que en función de eso podamos nosotros todos ir estudiando lo mismo, el mismo contenido. ¿Me pueden informar, por favor, si logran ver la pantalla? Sí, licenciado. Muchas gracias. En Sí se cuanto ve. Muchas gracias. En cuanto al artículo 9 que dijimos que íbamos a estudiar hoy, autoridades competentes, no quisiera extenderme mucho en esto, pero si ustedes notan en mi pantalla, yo tengo marcado ahí, ¿verdad? Tengo marcado precisamente quiénes son autoridades para el organismo legislativo, para el organismo judicial, para la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, para el organismo ejecutivo, presidencia, vicepresidencia, ministerios, secretarías, ¿verdad? Otras dependencias o entidades de la administración central no adscritas a otro despacho, las entidades estatales con personalidad jurídica descentralizadas y autónomas, municipalidades y sus empresas, ¿verdad? Y para las entidades o empresas cuyo capital mayoritariamente esté conformada con aportaciones del Estado, ¿verdad? Solamente quisiera que pudiéramos tener bien claro esto. La ley de contrataciones del Estado en muchos lugares sitúa el término autoridad superior y autoridad administrativa superior, ¿verdad? En cuanto a esto, tenemos que tener bien claro que las autoridades superiores están completamente definidas. Están claramente definidas. Voy a dejar de compartir un momento. Están claramente definidas y para ponérselos en un ámbito muy sencillo,
Ahorita, como está la ley, especialmente con este veto que hizo el presidente ayer y que anunció unas modificaciones que iba a trasladar al Congreso, la ley tiene los siguientes montos. Toda negociación superior a 900,000 quetzales, es decir, 900,000 quetzales con un centavo, la tiene que aprobar y autorizar la autoridad superior. Y hay muchos ejemplos de estos. Por ejemplo, en los ministerios, la autoridad superior es el ministro. Todos los montos arriba de 90,000 quetzales hasta 900,000 quetzales, ¿verdad? Inclusive son autorizadas por la autoridad administrativa superior. Para ponerlo muy sencillo, es la que le sigue a la autoridad superior, ¿verdad? Hay algunos casos muy importantes, como por ejemplo el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, que las autoridades superiores son el pleno de los magistrados, ¿verdad? Y las autoridades administrativas superiores son los presidentes de estas instituciones. Entiendo yo que van a haber algunos casos en donde se va a generar una duda, ¿verdad? En las municipalidades, por ejemplo, la autoridad superior son los consejos municipales y la autoridad administrativa superior son los alcaldes. Quiero consultar si hay alguna pregunta precisamente sobre este tema, sobre quiénes son autoridades superiores y autoridades administrativas superiores. Por favor. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches, le saluda Carlos Anleu. Gracias, Carlos. Gracias por todas las preguntas que remitió hoy. Tengo una pregunta precisamente relacionada con el tema y creo que si nos vamos a la interpretación, pues yo creo que es claro. Me surge la duda porque me pasó hace como unos 5 o 6 meses con una institución que precisamente ellos tienen consejo y tienen secretaria. El consejo está integrado por varios ministerios, por varias instituciones. El tema es que como la ley no les establecía a ellos claramente quién era la autoridad superior, por interpretación yo consideraba que autoridad superior era el consejo y autoridad administrativa superior la directora, porque por jerarquía no había ningún otro órgano que tuviera la competencia. No obstante, ellos sí se cerraron mucho en ese tema, indicando que no, que el consejo no podía conocer porque al final era un cuerpo colegiado que solo se integraba para conocer asuntos en específico. Creo que también con el Fondo de Tierras hay un poco de duda en ese tema porque ellos tienen junta directiva y tienen un gerente general. Son dudas que me han surgido porque cuando jerárquicamente o estructuralmente no está bien definido la autoridad, y a veces dentro de las mismas atribuciones no se establece qué le compete a cada uno, entramos en duda quién puede, cómo quiere usted la interpretación o cómo desde el... Gracias, Carlos. Al final no le logré escuchar lo último, pero tengo entendido que la consulta es que en algunos lugares hay secretarías, hay consejos, ¿verdad? Solo quiero poner un ejemplo. En cierta ocasión, cuando yo estaba trabajando en una institución autónoma, me invitaron a participar en la CENAVED, ¿verdad? Ellos estaban tratando de establecer unos procesos de cotización y licitación. De repente, ahorita me van a entender todos el ejemplo, ¿verdad? En la CENAVED había un secretario general, ¿verdad? Pero ellos formaban parte de un consejo, ¿verdad? Eh, y este consejo estaba integrado por muchas instituciones, entre ellos el Ministerio de la Defensa, ¿verdad? Estaban otras instituciones, otras secretarías, y la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción en Dominio estaba a cargo de un secretario, fue cuando estaba empezando. Quisiera yo comentarles que algunas instituciones van a ser un poco particulares. Esto, por supuesto, no los exime de estar regulados en cuanto a la ley, pero el criterio más certero, ¿verdad? Como bien decía Carlos Anleu, gracias por la pregunta, es que todas las autoridades colegiadas, si no tienen un superior, son las autoridades superiores. Quisiera poner el ejemplo, ¿verdad? Que la ley establece claramente en el artículo 9, lo voy a proyectar ahorita, ¿verdad? Para que todos podamos compartir lo mismo. Y de esto van a tener ustedes, pues, material de estudio también, ¿verdad?
Aquí está, lo estoy compartiendo. Muy bien. Solo quiero hacer un repaso muy rápido. En el organismo legislativo, ¿verdad? Está hablando que la autoridad administrativa superior, o sea, menos de 900,000 quetzales para 90,000, es el director del Congreso, ¿verdad? En el Congreso de la República, arriba es la Junta Directiva, ¿verdad? En su calidad dice de autoridad superior. En el organismo judicial habla que es el gerente general cuando es autoridad administrativa superior. Y la autoridad superior, ¿verdad? Es la Corte Suprema de Justicia. La Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, ya los mencioné. Algunos casos complicados son en el organismo ejecutivo, especialmente en la presidencia y vicepresidencia, porque dice que ahí ellos van a designar en forma permanente y por plazo indefinido a los funcionarios que se desempeñarán como autoridades administrativas superiores y superiores. En los ministerios está un poco más claro, ¿verdad? Porque está hablando, ¿verdad? De los funcionarios que serán autoridad administrativa superior son los designados por el ministro. Un ejemplo es que ayer precisamente hablaba con alguien, creo yo, me corrige alguien que esté aquí del Ministerio de Trabajo, que la autoridad superior es el ministro de Trabajo y la autoridad administrativa superior es uno de los viceministros que está designado, ¿verdad? Entiendo yo que sería el viceministro administrativo financiero. En el Ministerio de Gobernación, la autoridad superior es el ministro y la autoridad administrativa superior es el viceministro administrativo financiero. Sin embargo, hacía referencia yo a esto porque aquí está explicando la literal A del artículo 4, subnumeral 4.2. Cuando el monto no exceda de 900,000 quetzales, el funcionario o funcionarios designados por el ministro o secretario, ¿verdad? Según corresponda como autoridad administrativa superior. Pero la literal B nos está diciendo cuando el monto exceda de 900,000 quetzales, el ministro del ramo o el secretario correspondiente en calidad de autoridad superior. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, y se lo digo con mucha honestidad, cuando llegué a un lugar, pues empecé a preguntar, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad superior? ¿Quién es la autoridad administrativa superior? Probablemente hay en algunos casos en donde haya cierta discrepancia de los criterios, como mencionaba Carlos Amleu, pero lo que nosotros tenemos que hacer es definir bajo qué normativa está cada entidad, ¿verdad? Imagínense ustedes para las entidades con personalidad jurídica, descentralizadas y autónomas. La administrativa superior es el gerente o funcionario equivalente y la superior es la junta directiva, ¿verdad? O autoridad máxima. Por ejemplo, en el Ministerio Público, la autoridad administrativa superior es el jefe administrativo, pero la autoridad superior es el fiscal general, ¿verdad? O la fiscal general, como estamos ahorita. Yo quisiera preguntarles si tienen alguna otra duda con respecto a esto, si quedó bastante claro, porque quisiera que habláramos un poquito más sobre el tema de las juntas que sobre el tema de las autoridades superiores. Como recomendación, recordemos que nuestra ley pues ha sido muy mal manejada, ¿verdad? De hecho, hoy por la tarde en un programa pues bastante conocido, invitaron a alguien del Centro de Estudios Económicos y Sociales y empezó a referirse a la ley de contrataciones como la ley de compras y contrataciones del Estado. Todos nosotros que estamos aquí no podemos hacer eso. No podemos mencionar la ley de compras porque esa no existe. Pero les comento esto porque en función de lo que hablemos, ustedes van a escuchar que todo el tiempo les voy a hablar de los documentos de cotización o documentos de licitación. Muy raras veces les voy a hablar de las bases, porque las bases es uno de 4 documentos que establece el artículo 18 de la ley, que son los necesarios para tramitar los procesos de cotización y licitación, que más adelante veremos. Nuevamente consulto. ¿Alguien tiene alguna duda? Carlos, ¿quedó un poquito más aclarado este tema? Sí, sí, perfecto, ahí estamos. De hecho, sí, mi criterio era así como lo acaba de indicar usted. Perfecto, me quedó claro, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Entiendo que hay personas de las municipalidades, de los ministerios, pueden consultar, ¿verdad? Por eso es un conversatorio. Buenas noches, licenciado. Quisiera hacer una consulta. Licenciado Morfin, gusto de saludarle. Igualmente, licenciado. Muchas gracias. Creo que sí es importante
ir agotando cada uno de los temas que usted amablemente nos está facilitando para poder interpretar y reforzar toda la integración de la legislación en materia de contratación pública. Haciendo observancia al artículo 9, pues claramente se puede determinar y delimitar a la autoridad superior y a la autoridad administrativa superior. Sin embargo, hay algunas situaciones como las que mencionaba el colega que intervino, donde la legislación se quedó corta, pues, o sea, no contempla expresamente las situaciones eh, que se viven en el día al día. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurrió cuando se hizo este ejemplo con Amigua, por ejemplo. Con Amigua es una institución que tiene a una secretaria ejecutiva y tiene a un consejo, ¿verdad? Pero efectivamente, este consejo se reúne y tiene funciones específicamente para temas migratorios, para temas de los connacionales, ¿verdad? Pues es el Consejo Nacional de Atención al Migrante. Entonces, las funciones establecidas en la ley orgánica de Conamigo no le dan al Consejo una potestad o una facultad de autorizar temas eminentemente administrativos que le corresponden, según la misma legislación o la misma ley orgánica de creación, a la secretaria ejecutiva, que en este caso es la encargada de administrar, velar por el tema de recursos humanos, ver que todos los procesos se estén llevando bien administrativamente. O sea, no se le podría delegar a un consejo que está integrado por diferentes instituciones y con competencias distintas un tema administrativo de formación o formulación de aceptación de contratos o aprobación de contratos, ¿verdad? Cuando la naturaleza de su función no es esa, sino para eso están los directores ejecutivos, los secretarios ejecutivos, y creo que es importante pues que tomemos en cuenta que para interpretar y aplicar el artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado se tenga que integrar necesariamente la demás legislación que deba ser aplicable. No obstante eso, quisiera hacer una consulta. Si bien es cierto, la Ley de Contratación Pública establece en el artículo 9 quién es la autoridad superior y quién es la autoridad o que debería de existir una autoridad administrativa superior. Quisiera consultar si en el marco de las funciones y atribuciones que le confiere la Constitución y la ley del organismo ejecutivo a los ministros, esta función podría ser delegada como autoridad superior a un viceministro financiero, como el ejemplo que y obviamente es un tema de interpretación y me gustaría escuchar pues su opinión, licenciado Yashua, y también de los colegas que estén escuchando, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, licenciado Muffin. Entre todos los que están por acá, reconozco a muchos de mis amigos, ¿verdad? Y personas que me han enseñado mucho a mí. Y créanme, agradezco tanto a los profesionales que están como a los estudiantes, probablemente proveedores también. Reconozco que probablemente hayan personas también de auditoría, de unidades de auditoría. Y qué bueno, ¿verdad? Porque el punto aquí es cruzar ideas. Licenciado Morfin, quisiera comentarle lo siguiente. Precisamente hay demasiados vacíos en la ley, como hablábamos con el licenciado Anleu hoy, muchas lagunas, ¿verdad? Pero hay algunas partes que a veces no se convocan, no se invocan en la ley, sin embargo pueden ser de mucha utilidad al momento de resolver. Quiero aprovechar la pantalla nuevamente porque quiero comentarles que algunas veces se habla del artículo 9 bastante, pero la parte más importante del artículo 9 no está en donde se lee quién es la autoridad superior o la administrativa superior. Precisamente, licenciado Morfin, espero yo que esto pueda contestar su consulta y lo vamos a leer ahorita para que todos aclaremos un poquito más este marco, ¿verdad? Estimados amigos, el artículo 9, después que indica todas las autoridades, tal vez las que aparecen ahí, ¿verdad? Indica lo siguiente: la autoridad administrativa superior, en los casos contemplados en este artículo, podrá delegar la suscripción de los contratos
en los funcionarios o personeros de la entidad contratante. Estos funcionarios y personeros designados deberán tener atribuciones y ejercer funciones jerárquicamente superiores dentro de la estructura orgánica, relacionadas con la administración o las adquisiciones que realice la entidad. Esto quiere decir que definitivamente hay cuestiones que se pueden delegar, que pueden ser delegadas. Por supuesto, amigos, aquí tiene que haber un procedimiento para delegar, ¿verdad? Más adelante dice, cuando se trate de negociaciones que se financien con recursos provenientes de préstamos otorgados por el Instituto de Fomento Municipal o de entidades financieras del exterior, al Consejo Municipal, las actuaciones de la autoridad superior requieren dictamen previo favorable de dicho instituto. Si el Instituto de Fomento Municipal no evacúa la consulta o emite el dictamen correspondiente en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de recibido el expediente, se entenderá que su opinión es favorable. Quiero completar para después irme al artículo 48. En el presente artículo se entenderá como autoridad superior y autoridad administrativa superior la que se establezca en el contrato, convenio, reglamento orgánico interno o las que correspondan de acuerdo con la organización funcional interna de la entidad que trate. Les comentaba que me quería ir al artículo 48 porque en este artículo 48 sí es de mucha utilidad el hecho que indica acá. Perdón, es el artículo 47. Suscripción del contrato. Los contratos que se celebren en aplicación de la presente ley serán suscritos dentro del plazo de 10 días contados a partir de la adjudicación definitiva del prestatario autorizado, cuando las negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el respectivo ministro del ramo. ¿Cómo tiene esta parte? Dicho funcionario podrá delegar la celebración de tales contratos en cada caso en los viceministros, directores generales o directores de unidades ejecutoras. ¿Ya? Al referirme a esto, quiero comentarles lo siguiente. Se dan muchos casos en donde no se sabe quién es la autoridad. En el caso de Conamigua, licenciado Morfin, usted me corrige, entiendo que hay un consejo, ¿verdad? Y lo que pasa es que algunas veces, como bien decía usted, la integración de las normas tiene que abarcar los propios reglamentos orgánicos internos. Recientemente me hicieron una consulta con respecto a qué autoridad tenía que requerir dictámenes o bien tenía que solicitar la aprobación de documentos de licitación. Al parecer era una consulta que en algún momento podría considerarse un poco complicada. Sin embargo, con la profesional que platicamos en esa ocasión, descubrimos, ¿verdad?, que la respuesta estaba en su manual de normas y procedimientos de contrataciones y adquisiciones, porque ahí tenía precisamente el proceso a realizar. En resumen, para todos amigos, colegas, compañeros, lo que debemos hacer nosotros es tener cierta claridad de quién es la autoridad. Y en los casos en que no se tenga la claridad, debemos recurrir al último párrafo del artículo 9. Repito, en el artículo 9 que les comentaba, ¿verdad? Y este artículo lo que nos está diciendo es lo siguiente. En los casos no previstos en el presente artículo, se entenderá como autoridad superior y autoridad administrativa superior la que se establezca en el contrato, convenio, reglamento orgánico interno o las que correspondan de acuerdo con la organización funcional interna de la entidad que se trate. Y aquí quiero hacer una breve acotación. Las normas generales de control interno gubernamental indican que todo debe estar normado en una institución. Tiene que haber control interno, tiene que haber control administrativo. Y entonces, al hacer referencia a esto, si en las entidades que ustedes laboran, que colaboran, o en las entidades que llegaran a auditar, tienen alguna duda con respecto a esto, no estoy diciendo que vayan a auditar esa parte, ¿verdad? Lo que quiero es decir que muchas veces la respuesta está en los reglamentos orgánicos internos. Licenciado Morfin, ¿habré aportado un poquito aquí a su consulta? Sí, muchas gracias, licenciado. Creo que sí queda claro. Pues hay una diferencia notable, ¿verdad?, de la disposición de la regla general que sí establece claramente las funciones y atribuciones de la autoridad superior, diferenciándola de la autoridad administrativa superior,
y en este caso del último párrafo del artículo 9, donde se establece que en los casos que no sean los que se describieron anteriormente, pues se tiene que entender cómo se describe ahí, ¿verdad? Eh, Creo que el artículo 47 que usted nos indicó, sí nos ayuda bastante a poder interpretar, incluso eh, para los ministerios y organismos del Estado que están específicamente delimitando cómo se debe de entender o quién es la autoridad aquí y allá, pues el artículo 47 sí nos da esa flexibilidad de poder normarlo y regularlo de una manera quizás distinta a la que dice la regla general, siempre atendiendo a, pues, a las normas que usted indicó, ¿verdad? Eh, que debe estar en un manual, en un reglamento, algo. Y le agradezco bastante el ejemplo porque sí nos sirve bastante para entender si existe o no esa flexibilidad. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes y gracias por su atención. Yo quisiera comentarles que pues he tenido algunos casos también en donde pues he tenido que recurrir a muchos de ustedes. Algunas veces va a ser necesario hacer un cruce de criterios, ¿verdad? Como me tocó hoy también con el licenciado Leo, pero me pongo a sus órdenes, a su disposición. Ahí en el WhatsApp ustedes ya encontraron mi número de teléfono y antes de que se me olvide, porque la verdad les comento, estoy muy emocionado por estar teniendo esta actividad que vengo planificando desde hace mucho y la verdad es que no pretendíamos cobrar, ¿verdad? Porque es transmitir conocimientos. Adicionalmente estoy contratando un renglón en el que pues tengo prohibición expresa, ¿verdad? Para cobrar. Eh, eso no exime que más adelante lo hagamos, ¿verdad? Son bromas. Pero yo estoy ahí a sus órdenes. Y también al final de la reunión, si ustedes quisieran, pues, aportar o dar algún comentario o indicarme qué les parece la didáctica, les agradecería, ya sea por el correo o por el WhatsApp, ¿verdad? Quisiera comentarles que vamos la mitad del tiempo que tenemos proyectado y quisiera avanzar un poco con el tema de las juntas de cotización o licitación. Para empezar, por favor, si hay alguna pregunta, también pueden intervenir sin ningún inconveniente. Para empezar, yo les quiero decir que hay mucha confusión a veces, porque a las comisiones de recepción y liquidación se les llaman juntas y sus funciones son muy diferentes. Prueba de lo que hablaba al inicio, de que la ley de contrataciones del Estado hay que andarle rebuscando por un lado, después por otro, después tirarse el reglamento. Miren, es un relajo. De alguna manera, el estudio sí nos va permitiendo ir, pues, recalando en los temas específicos. Les comentaba esto porque se ha vinculado muchas veces la función de una comisión con la de una junta. Y quiero decirles claramente que solo hay 3 tipos de juntas, ¿verdad? Lo vamos a proyectar para que lo tengamos bien claro todos, pero los únicos tipos de juntas que tenemos están claramente definidos en el artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 10 dice, las juntas de cotización, ese es 1, licitación, ese es 2, o calificación. Quiero dejar bien claro ahí para el conocimiento de todos o reforzar como decíamos. Pues la cotización ya sabemos que tiene un monto, la licitación tiene un monto, la cotización la aprueba la autoridad administrativa superior, la licitación la aprueba la autoridad superior, pero la junta de calificación es la de contrato abierto, así de fácil. Cuando usted les llega su nota, mire, usted por su capacidad ha sido designado para participar en una junta de cotización, no se asusten, todo tiene un proceso. Y va a estar en una junta de licitación, pero es más monto, es el mismo proceso, solo que se publica algo en el diario. Pero si les dicen va a estar en una junta de calificación, tampoco se asusten, pero sepan que van a tener que ir a finanzas o tener reuniones virtuales en finanzas, porque es para integrar juntas de contrato abierto. Son los únicos órganos competentes para 3 cosas: recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio. La Junta no tiene que responder recursos, la Junta no tiene que venir y hacer documentos de cotización, la Junta no tiene que indicar si las especificaciones técnicas están bien o mal. Las únicas funciones son recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio. Las decisiones las toman por mayoría simple de votos entre sus miembros, ¿verdad? Y a menos que pues uno de ellos quiera razonar. Las juntas ya vamos a ver cómo están integradas, ¿verdad? Dice que no podrán abstenerse de votar ni ausentarse o retirarse del lugar en donde se encuentren constituidos.
Pero ahí dice claramente durante la jornada de trabajo. No quiere decir que, miren, voy a ir a almorzar y no se puede ir porque aquí va a haber un problema. No. Dice que durante la jornada de trabajo y dice en el proceso de la adjudicación. Lo que sucede con esta ley, amigos, es que uno tiene que ir reparando párrafo por párrafo. Entonces no es que los nombren a una junta y ya son esclavos y de 8 a 4 y media o de 7 a 3 y media o de 9 a 5 y media están encerrados ahí porque no se pueden ir. No, ese no es el espíritu de la norma. Lo que está tratando de decirles es que deben protegerse porque no pueden estar saliendo tal vez a atender proveedores y estas otras cuestiones porque se puede interpretar de una mala manera. Les quiero comentar que los nombramientos de las juntas, no obstante lo que establece el artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado, de la publicidad de todos los documentos, muchas veces es pertinente no publicar los nombramientos de las juntas. Porque al publicar los nombramientos de las juntas en Guatecompras le están diciendo a los proveedores, miren, aquí está la gente con la que pueden llegar a hablar. Y he visto casos de casos en diferentes instancias. El artículo 11 nos dice cómo es la integración. Indica que los miembros titulares y suplentes deberán ser servidores públicos. Ayer me preguntaron del Ministerio de Gobernación si el 022 o el 029 puede ser integrante de una junta. Y aquí entra la Ley de Servicio Civil, ¿verdad? Así como el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público. Porque entendemos que los servidores públicos son aquellos que están nombrados y que tienen una dependencia, ¿verdad?, de la institución. Sin embargo, los renglones 022 y 029 están nombrados de forma temporal y no tienen una continuidad, a menos que sus contratos lo establezcan así. Sin embargo, los contratos por lo general son de un año. Dice que deben ser nombrados los miembros de las juntas por la autoridad competente. Eso quiere decir la autoridad administrativa superior o la autoridad superior, tratándose de cotizaciones o licitaciones, según la modalidad de adquisición, ¿verdad? Pero miren esto, la autoridad competente será la responsable de verificar la idoneidad de los servidores públicos. Más adelante habla de la idoneidad que se comprueba mediante la acreditación de experiencia o conocimiento suficiente en alguno de los ámbitos legal, financiero, técnico del negocio a adjudicar, ¿verdad? Dice, debiendo contar la junta con miembros idóneos. Los miembros suplentes deberán acreditar experiencia o conocimiento suficiente en el mismo ámbito del miembro titular que suplirán. Ahora viene y habla de las excusas, ¿verdad? Y las excusas están definidas en los artículos 13, en el 14 las recusaciones, en el 12 los impedimentos. Voy un poco rápido porque el tema es bastante extenso, pero por eso voy a dejar lugar a consultas. La integración de las juntas es que son 3 miembros titulares y 2 suplentes, ¿verdad? En el caso de la modalidad de contrato abierto, ¿verdad?, estará integrada por representantes titulares y suplentes de la entidad o entidad que hayan solicitado el contrato abierto, ¿verdad? Dice que cuando sea una única entidad la que gestione el mismo, que sabemos que puede hacerlo Salud Pública, el Ministerio de Educación, ¿verdad? La Junta se integrará por 3 titulares y 2 suplentes, ¿verdad? Continuemos con esta parte. La Junta de Calificación, dice, ya sabemos que la Junta de Calificación es de contrato abierto, por favor no vamos a confundir esta parte. Podrá solicitar asistencia de asesores, tanto de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, que es el ente rector, como de las entidades requirentes, cuando lo considere necesario, pero eso es para contrato abierto, ¿verdad? Aquí dice, para el adecuado desarrollo de sus funciones, 2 párrafos abajo, las juntas de licitación, cotización o calificación podrán solicitar asistencia de asesores de entidades del sector público con rectoría. Eso no quiere decir que a mí me nombran de un viceministerio y voy con el asesor viceministro. No. Atribuciones o especialidades relevantes al negocio a adjudicar. Comento esto porque muchas veces se ha dado el caso que las juntas van y buscan al asesor, ¿verdad? Se reúnen con él y después lo ponen en el acta, que es lo peor, ¿verdad? Cuando veamos la parte de la cotización y licitación, vamos a ver las actuaciones de la junta. Ahorita estamos hablando propiamente de las juntas. La autoridad responsable del nombramiento de los miembros de las juntas deberá dejar constancia por escrito de todas sus actuaciones relativas a la integración de las juntas. En el artículo 12 habla de los impedimentos para integrar la junta, que eso uno debe saber, yo no puedo porque aquí estoy, ¿verdad? Voy un poco rápido, pero vamos a reparar en algunas cosas después. Hay excusas obligatorias, ¿verdad?, para integrar las juntas de cotización, licitación o calificación.
son bastantes. Y también está el tema de la recusación. O sea, la recusación viene de afuera, ¿verdad? Viene de una parte externa, en donde dice, miren, ellos no pueden ser integrantes de juntas porque yo sé que él es primo de aquel que ofertó, ¿verdad? Yo sé que él es esposo y está comprometido con una persona que va a participar. Sin embargo, la excusa tiene que ser por el propio integrante que sea nombrado. Hay un plazo para presentar la excusa. Y el impedimento viene también del propio integrante y de las autoridades cuando se tenga conocimiento de esos impedimentos. Fui un poco rápido, pero les quiero preguntar si hay una pregunta o alguna pregunta con respecto a lo que hablamos de las juntas, porque ya después desarrollamos la otra parte del tema. Dejo ahí el micrófono abierto. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, Ronnie Barrios. Una consulta. Por ejemplo, la junta de licitación o cotización es exclusivamente por renglón presupuestario 011, personas con relación de dependencias, o puede haber alguna excepción o caso especial en el cual se faculten a personas 022, por ejemplo. Gracias. Les voy a comentar que podría darse mucha interpretación sobre el asunto. Lo que sucede es que habla el artículo, es decir, el artículo establece con claridad que los miembros de la Junta deben ser servidores públicos. Cuando nosotros leemos en la Ley de Servicio Civil nos habla de funcionarios, empleados públicos, ¿verdad? Y hace referencia a quienes son considerados servidores públicos. En cierta ocasión me hicieron una consulta si los policías eran considerados servidores públicos. Y entonces nos referimos hacia el tema de la Ley de Servicio Civil. O sea, hay que hacer ciertas integraciones ahí. Pero con respecto a su pregunta, también se nos indica en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, déjenme ubicarlo aquí, no recuerdo si es en el reglamento, yo no les voy a decir que soy tampoco el más docto, ¿verdad? En esto, pero sí se nos indica que cuando hayan entidades en donde no haya personal que pueda integrar las juntas, ellos pueden venir y hacer invitaciones a otras entidades, ¿verdad? Para que puedan participar como miembros de las juntas. Indico esto porque sí sería bastante riesgoso exponernos al criterio de un contralor, de un auditor, ¿verdad? En donde se nos haga ver que quizá la necesidad existía, pero realmente la certeza debe situarse en que deben ser servidores públicos. Y esa calidad, según el manual de clasificaciones presupuestarias, recae en personas que han sido nombradas mediante un nombramiento, valga la redundancia, para un puesto en específico y con una definitividad no expresada. Ronnie, ¿quedó alguna duda con respecto a esto? ¿Quisiera ampliar un poco más usted? No, quedó claro, licenciado. Le agradezco mucho. Gracias a usted. ¿Hay alguna otra consulta con respecto a lo que hemos hablado? Espero no estarles aburriendo. Yo sé que no debe ser un monólogo. De hecho, yo estoy acostumbrado a muchas reuniones de estas, pero le digo que lo máximo es 1 hora y cuarto, porque pues se cansa uno y aparte hay que atender a la familia, ¿verdad? ¿Tienen alguna otra consulta? Gracias a todos. Hay 50 personas conectadas. Eso es muy motivante, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta de lo que hablamos, Vinicio? Licenciado, disculpe, buenas noches. Quisiera, quisiera saber su opinión con respecto a al personal que integra las unidades de auditoría interna. Si ellos pueden ser nombrados en dado momento para una junta de calificación. Gracias. Le quiero comentar que antes de la reforma del año 2015 habían ciertas prohibiciones para nombrar juntas. Quisiera hacer una referencia muy particular a los impedimentos. Entonces yo quisiera compartir esta parte porque tiene que ver con su pregunta, ¿verdad? En el artículo, déjeme ver que aquí esta cuestión ya se hizo muy grande. Aquí está. En el artículo número 12 indica que los impedimentos son ser parte en el asunto. Sin embargo, hay mucha gente que digamos, se agarra de esto, ¿verdad? En buen término coloquial, ¿verdad? Habla acerca de, mire, es que yo voy a pagar después, es que fíjese que él es mi amigo y una vez me hicieron una pregunta, pero así fue en la calle, ¿verdad? Y yo le respondí, realmente no está ese impedimento, ¿verdad?
Pero con respecto a su pregunta en específico, con las personas de unidad de auditoría interna, le quiero comentar lo siguiente, ¿verdad? Aquí indica en una parte, eh, déjeme encontrar en el artículo 13. Yo les digo, no soy el más experto en esto y no me las memorizo, ¿verdad ustedes? Pero sí quiero encontrar en donde dice que cuando haya participado en alguna etapa de preparación del negocio. Voy a ver si lo encuentro aquí ahorita. Aquí está. Es el inciso H del 12. Muchas gracias, muchas gracias. Tiene razón, y aquí lo busqué y es el artículo 12. Dice, haber participado en la preparación del negocio. Hasta donde yo entiendo, el personal de auditoría interna, créanme, yo respeto mucho, muchísimo a todo personal, estudiante, profesional de la auditoría, porque miren, de repente se les ha hecho fama de que pues quieren encontrar cosas, ¿verdad? Y hacer hallazgos. Pero también hay muchos profesionales de la auditoría con los que yo me he encontrado que son de carácter preventivo, ¿verdad? Son muy objetivos y le van diciendo a uno, mire, tenga cuidado con esto y expresan su criterio. Entendería yo que el personal de auditoría interna no tiene que participar en una fase de preparación del negocio. Sin embargo, cuando ellos participan posteriormente, ¿verdad? En la revisión del expediente, podríamos incurrir en una falta que está establecida en el numeral 4.2 de las normas generales de control interno gubernamental, que se refieren, perdón, es 2.4, que se refieren a la separación de funciones de carácter incompatible. Eso quiere decir que no pueden ser juez y parte, ¿verdad? Y prueba de lo que les estoy diciendo ahorita, de que sí pueden participar en diferentes etapas del proceso, vuelvo a compartir, y por eso es que hay que irse de un lugar a otro, ¿verdad? Ustedes, en la ley, es que en los artículos que hablan de las comisiones de recepción y liquidación, artículos 55, 56, 57, habla algo muy específico ahí que a mí me llamó la atención con la reforma. Quiero proyectárselos porque definitivamente, de repente ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Pero sería bueno que también se tuviera en cuenta, ¿verdad? Déjenme ver aquí. Ay, no recuerdo si es aquí, ustedes, eso es en el reglamento. Quiero encontrarlo porque definitivamente dice que no es impedimento haber participado como miembro de una junta de cotización, que uno forme parte de una comisión de recepción y liquidación, ¿verdad? Solo déjenme ver aquí en la parte de recepción en el reglamento, porque sí lo he de encontrar, ¿verdad? Ahorita lo estoy buscando, aquí está. El artículo 46 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado habla de recepciones parciales, pero en el segundo párrafo indica, no será impedimento para integrar comisiones receptoras y liquidadoras el haber participado en la elaboración de bases y en el proceso de contratación. Estimados amigos todos, lo dificultoso de la Ley de Contrataciones del Estado es que algunas veces no estamos bien claros de la etapa en el proceso en que nos encontramos. Hay una etapa previa, ¿verdad?, de preparación del negocio, hay una etapa de publicación, hay una etapa de convocatoria, hay una etapa en donde se pueden hacer consultas, la etapa de recepción de ofertas, la etapa de calificación, la etapa de la toma de decisiones, inconformidades, la etapa en donde la autoridad aprueba, la etapa en donde si se aprueba, se llega al periodo de los recursos, ¿verdad? Después de haber pasado los recursos y tener la adjudicación definitiva, está la etapa del contrato, después de la etapa del contrato está la etapa de recepción y después de la etapa de recepción, la etapa de pago. Va. Todas esas etapas tenemos que saber en qué momento estamos parados. Pero definitivamente participar en una junta de cotización o licitación en un proceso en donde uno haya intervenido directamente en la preparación del negocio no estaría bien, no lo digo yo, no es un criterio, es lo que indica la ley, aunque respeto el criterio de cada uno de ustedes. El personal de auditoría interna, salvo que no hubieran opciones, considero yo, no debiera participar por la vinculación que podrían tener con el numeral que les dije de las normas generales de control interno gubernamental de la separación de funciones de carácter incompatible. Vinicio, quizás le di muchas vueltas al asunto, pero quería tal vez exponer sobre esta parte en particular. ¿Quedó claro para usted o quiere que ampliemos un poquito más? Muy bien, Link, muchas gracias. Sí, la consulta me surgía también derivado de que desde el año bueno, anteriormente,
del año 2017 estaba vigente el manual de auditoría interna que establecía claramente en la parte de las definiciones que el personal de auditoría no debería de involucrarse en cuestiones, situaciones que pudiera poner en riesgo su independencia. Sin embargo, ese manual quedó derogado con la implementación de la CISAI y los nuevos manuales. En los nuevos manuales, pues no se establece así claramente, ¿verdad? Entonces quedó como a la deriva cierta defensa que pudiera tener. Entonces, actualmente me he dado cuenta que en algunas instituciones se ha nombrado a personal. Entonces, ellos han preguntado cómo podrían. Bueno, Muchas gracias, Lick, muy amable. gracias. Buenas noches. Yo solo quería compartir algo precisamente del tema. Gracias, Gabriela. Yo soy asesora del Ministerio de Agricultura y precisamente había un criterio en que por costumbre ya no estaban nombrando a los miembros de auditoría, pero ahorita estaban con la disyuntiva que si se podía o no. Entonces, la verdad es que la ley es clara en que no tienen que haber participado en ninguna fase del proceso. Sin embargo, pues yo creo que es cuestión de criterios, si no hay una normativa que lo prohíba expresamente por parte de los auditores. Muchos son del criterio que sí se puede nombrar siempre y cuando al momento que lo nombren al final para auditar el proceso, obviamente en ese momento se tendría que excusar. Esa sería como la salida. En mi opinión, yo pienso que sí pueden ser nombrados como miembros de junta. Como dice el licenciado Hernández, tal vez es como la última opción, ¿verdad? Cuando no hay tal vez un financiero que tenga que cubrir, pero creo que sí se puede, solo que tendrían que tener cuidado al momento que fueran nombrados en algún momento para auditar el proceso más adelante cuando ya esté finalizado. Lo importante es que en todas las instituciones hayan nombramientos y documentos que verifiquen participaron en el proceso, porque como dice el licenciado Hernández, a mí me preguntaron en la calle, a mí me preguntó mi amigo, pero eso no es intervenir directamente, o sea, realmente intervenir es haber estado nombrado, una participación activa dentro del proceso, no solo porque me contaron que hicieron tal cosa, ¿verdad? Entonces también eso, las instituciones tienen que tener mucho cuidado, que todo en el proceso se vaya nombrando si hubo una auditoría previa, porque realmente la auditoría interna es bien importante en esos procesos, porque si es muy activa, tienen que ir viendo que todo el proceso vaya saneándose desde un inicio y no esperar que la Contraloría llegue a sancionar, ¿verdad? Sino es una forma preventiva de intervenir. Licenciada Gabriela, comparto su criterio, le agradezco mucho. Vean, al hablar de las etapas del proceso debemos recordar que cuando se nos dice que no haya participado en una etapa de preparación del negocio, les quiero comentar lo siguiente. De conformidad con el artículo 14 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, todo proceso inicia con la presentación de la solicitud de compra. Esa solicitud de compra lleva por lo regular 2 o 3 firmas. El solicitante, el jefe del solicitante y probablemente la autoridad que aprueba esa solicitud de compra. Estas personas no debieran participar. Esa es una participación activa, como decía la licenciada Gabriela Cruz. Otras personas que no debieran intervenir son las que emiten los dictámenes, ¿verdad? Y sobre el tema de dictámenes, miren, ha surgido un montón de consultas y de hecho me preguntaron casualmente si un 029 podía emitir un dictamen. Miren, hay diversos criterios. Haciendo valer lo que dice el licenciado Vinicio, miren, este es un país de normas y de ultranormas. Estamos hipernormados, tantas normas que se contradicen, algunas que dicen una cuestión y otra, pero las circulares que emite la Contraloría General de Cuentas, aunque nosotros no las conozcamos, como sabemos que no podemos alegar ignorancia a la ley, deben ser tomadas en cuenta. No podrían participar como miembros de una junta, entonces, las personas que firmaron las especificaciones técnicas, la solicitud de compra, los dictámenes, la aprobación de los documentos, ¿verdad? Sin embargo, sí podrían participar aquellas personas, como bien decía la licenciada Gabriela Cruz, que no tuvieron una intervención directa, ¿verdad? Por ejemplo, el mensajero que él llevó el expediente, ¿verdad? Y al decir esto, no estoy, por supuesto, demeritando ninguna función, porque recordemos que dentro de los ámbitos que tienen que estar integrados los miembros de las juntas son legal, financiero y técnico. Y créanme que yo he visto algunas juntas muy bien nombradas y también algunas juntas que definitivamente no fueron completamente bien nombradas, ¿verdad? Al decirlo, por supuesto, no estoy haciendo ninguna crítica,
sino como bien decíamos hace unos instantes, el objetivo es que nosotros vayamos siendo cada vez más técnicos y más legales. Considero que el tema ahorita es muy amplio y no podríamos abarcar todo lo demás, pero quisiera preguntarles si hay algunas otras preguntas relativas al tema que tenemos esta noche. Licenciado Yashua, si me permite. Por favor, licenciado Morfin. Gracias. Yo tal vez solo haciendo unos comentarios muy generales de lo que se ha hablado de este tema. Pues ahí sí que con todo respeto, ¿verdad? Yo discrepo un poquito del tema de la asignación de las personas que pueden formar parte de una junta. Y es porque dependiendo de la estructura orgánica de la institución, hay ciertos requisitos o requerimientos específicos que se deben de atender para conformar a las mismas, ¿verdad? Obviamente la ley nos da la posibilidad que en caso de no encontrar al personal idóneo podamos auxiliarnos de otras entidades rectoras y especiales sobre el tema del negocio a contratar. Y me refiero específicamente al tema de los 02. Los 022, si bien es cierto, no es personal permanente, no implica que no tengan relación de dependencia. Y hay, de acuerdo al manual de puestos y clasificaciones, pues bajo la ley de servicio civil y que administra la Oficina Nacional de Servicio Civil, existen categorías de clasificación que aunque son 022, tienen puestos nominales y funcionales de funciones directivas, ¿verdad? O sea, existen funciones directivas que están catalogadas como director ejecutivo 3, director ejecutivo 2, y estas son 022, que son contratos temporales, pero que se prorrogan en la práctica, se prorrogan anualmente para cumplir con una función directiva. Entonces, yo creo que el tema de los 022 no es un tema que pueda excluirse de formar parte de una comisión de las que estamos platicando, porque sí tienen la calidad de servidores públicos. O sea, la calidad de servidor público no se la da la permanencia, se la da la clasificación. Y la clasificación le dice a usted que puede ser por tiempo indefinido, tiempo temporal, pero la naturaleza de esta, al tener relación de dependencia, es que sí representa a la institución, que sí puede tener funciones sustantivas, que sí puede tomar decisiones. Y obviamente esto sí es muy distinto al 9, quienes por la misma naturaleza de sus funciones, al amparo de la ley de contrataciones y también de las mismas normas de clasificación, sí que es temporal, pero bajo una figura distinta, que no es la ley de servicio civil. Entonces ellos sí no tienen, no se les podría catalogar con funciones de servidores públicos. En cuanto al tema de los dictámenes que se hacía mención, yo estoy totalmente de acuerdo que un dictamen tiene un objetivo, ¿verdad? El dictamen tiene la intención de querer hacer un análisis jurídico sobre cierta situación, sobre cierta contratación que se haya realizado, y el 029, en su calidad de prestador de servicios técnicos o profesionales, podría emitir una opinión, pero esta únicamente podría ser tomada como válida si está refrendada por un superior que sí sea servidor público. O sea, el servidor público es el que le está dando la viabilidad de la vinculación del dictamen al proceso de contratación. Entonces creo que pues cada institución funciona diferente, ¿verdad? Por supuesto. Y en la práctica se tienen que encontrar las maneras de poder solucionar eso. Solo esos serían mis comentarios. Muchas gracias a todos. Quisiera, gracias Lick Morfin, comentarles algo, estimados compañeros. El Lick Morfin es mi amigo y yo espero que él me considere su amigo, ¿verdad? Y no le estoy haciendo propaganda, pero él es decir, es del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Él conoce, entonces, por supuesto, Lick Morfin, valoro lo que usted está diciendo. Yo mismo estuve pues sujeto a emitir algunos dictámenes refrendados por una persona que estaba contratado por el renglón 022 con funciones, ¿verdad?, de dirección. Al referirme yo a que
teníamos que tener lo más posible, por decirlo de alguna manera, porque vi que por ahí estaba compartiendo Erika que estaba de acuerdo, y qué bueno, ¿verdad? Ese es el objetivo de un conversatorio. Es porque algunas veces los criterios de la Contraloría son bastante cerrados, ¿verdad? Quiero decirles que en la práctica que yo tengo, ¿verdad? Pues empecé elaborando documentos de cotización, ¿verdad? Bases, especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, proyectos de contrato, y lo hice por muchos años, ¿verdad? Después me tocó supervisar un departamento de compras con los otros procesos. Después, pues me ha tocado ser jefe de compras 2 veces, ¿verdad? En la misma institución, en tiempos y periodos, ejercicios fiscales distintos. También he sido asesor en algunos otros lugares, y de ahí, a eso quería llegar, he notado, ¿verdad? Como bien decía Lick Morphing, que algunas veces va a ser necesario, ¿verdad? Justificar la participación de las personas que tienen estos renglones. No obstante, yo quiero reiterarles, ¿verdad? Como bien decía la licenciada Cruz, si no estoy mal, debemos evitar exponernos, ¿verdad? Y exponer a las personas en cuanto a que no se está haciendo nada mal, por supuesto, pero de alguna manera los criterios de Contraloría algunas veces son cerrados. Y les comentaba de mi experiencia, porque pues en este tiempo yo también he tenido hallazgos. En el 2016 tuve un hallazgo, ¿verdad? Por fraccionamiento. No me sancionaron porque en mi evacuación primera, pues en la discusión de hallazgos, presenté un escrito así muy bueno, ¿verdad? Muy chilero, que yo sabía que tenía que pegar y no pegó. Me confirmaron el hallazgo, y ya en la evacuación de audiencia, pues con un dictamen de en aquel entonces de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado sobre fraccionamiento, admitieron pues que no tenían que sancionarme. Recientemente acabo de tener un hallazgo, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, en la primera defensa, en la discusión de hallazgos, pues ya no me el hallazgo, ¿verdad? Les comento esto porque todos nosotros estamos sujetos a tener hallazgos. Y como bien se ha mencionado, el objetivo es no tenerle miedo a esto, ¿verdad? Pero sí conocer la parte de los riesgos y también de las ventajas que nos provee esta ley. Lick Morphing, yo le agradezco su comentario, respeto mucho, como dije, él es una autoridad, ¿verdad?, en el Ministerio de Trabajo, y efectivamente la vinculación de normas, de repente yo lo dije mal y me disculpo. El hecho de tener una permanencia continuada y tener una relación de dependencia no es exclusiva del renglón 011. Sin embargo, los criterios algunas veces son bien diferidos en cuanto a la Contraloría, y por supuesto pueden participar. Lo que sí tenemos que hacer nosotros va a ser justificar de una manera exitosa el hecho de que tengamos que tener a estas personas, ¿verdad? La ley nos da una salida. Tenemos que buscar personas de otras instituciones. Por supuesto, eso no es más fácil, pues es muy engorroso, pero ese sería el objetivo. Compañeros, ¿hay alguna otra consulta con respecto a este tema? Y agradezco los comentarios en los chats, ¿verdad? Libremente, por favor. Yo sé que de repente no se ha tocado todos los temas, pero este era un tema vital, porque de ahí en adelante, en todos lados vamos a tener a las autoridades superiores, administrativas superiores, y en muchas partes del proceso, especialmente en lo que vamos a ver la otra semana, cotización y licitación en toda su etapa, ¿verdad? Vamos a tener que hablar de las juntas. ¿Algún otro comentario adicional, compañeros? Buenas Yo noches. solo, perdón, Gracias. Dos personas. Una duda. Perdón. Sí, José. Es en cuanto al nombramiento de los miembros de las juntas. ¿Cuál sería, ahí sí es una opinión personal suya, siempre basada, ¿verdad?, en la ley? ¿Cuáles serían los criterios para seleccionar a las personas que deben ser miembros de las juntas pues, en el campo técnico, legal y financiero, ¿verdad? Que esa parte, tengo conocimiento, la de recursos humanos, pero ¿cuál sería el fundamento para seleccionar a estas personas? ¿Y cuál sería la forma correcta de acreditar esa experiencia? Gracias, José. José es un buen amigo mío que trabajamos juntos en 2 entidades ya. Les quiero comentar que el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado indica que los miembros titulares y suplentes de las juntas de cotización, licitación o calificación deberán ser servidores públicos nombrados por la autoridad competente de las entidades según cada modalidad de adquisición. Pero abajo dice, la idoneidad se verificará mediante la acreditación de la experiencia o el conocimiento suficiente en alguno de los ámbitos legal,
financiero y técnico. O sea, no nos está diciendo, mire, tiene que tener títulos. No nos está diciendo, mire, si solo lleva 6 semestres, no. Porque lo que sucede es que la experiencia es comprobable a través de certificaciones, pero el conocimiento también es comprobable a través de documentos que hagan valer ese conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, yo he estado en instituciones en donde nombran estudiantes, ¿verdad? De auditoría, estudiantes de administración de empresas, estudiantes de abogacía y notariado, o también pues estudiantes de arquitectura, si fueran obras, ingeniería, o estudiantes de ingeniería electrónica, si son computadoras o sistemas que se van a contratar. Para completar la pregunta, José, yo quisiera, y entiendo por qué es la consulta, definitivamente en el artículo 12 de la acreditación de la idoneidad de los miembros de las juntas, voy a proyectarlo porque sí es importante, del reglamento, perdón, 12 del reglamento, que todos tengamos bien claro esto. Déjenme ver solo dónde está el reglamento aquí. También a mí me atropella un poco la tecnología, compañeros, pero de que lo encontramos, lo encontramos. Aquí está, el reglamento. Compartir. El artículo 12 del reglamento indica, para los efectos de lo regulado en el artículo 11 de la ley, se entenderá por idoneidad la reunión de las condiciones necesarias para desempeñar una función o puesto, lo cual se acredita con los documentos que hagan constar que el servidor público tiene la experiencia, conocimiento técnico o profesional que corresponda. Para tal efecto, en las bases de contratación deberá indicarse el perfil de los miembros titulares y suplentes que integrarán la junta respectiva. A su vez, la autoridad competente, previo al nombramiento, deberá solicitar a la unidad de recursos humanos o de personal de la entidad el historial laboral de los servidores públicos y en caso lo considere necesario, podrá, es facultativo, ¿verdad?, anexar a la resolución de nombramiento documentos tales como diplomas, títulos técnicos o profesionales, nacionales o extranjeros, certificaciones, constancias de cursos o capacitaciones, constancias de empleo u otros que considere necesarios para demostrar que el servidor público conoce o tiene experiencia en los ámbitos legal, financiero o técnico del negocio a adjudicar. José, ¿quedó clara la respuesta con el, bueno, como decías, es un criterio personal, pero realmente es basado en la ley? ¿Quedó claro la respuesta a tu pregunta? Sí, Lick, muchas gracias. Gracias a vos, licenciada Gabriela. Usted iba a hablar cuando muy gentilmente José le interrumpió. Son bromas. Gracias. Sí, respecto a, bueno, tiene relación con lo que preguntó José Chacón. Digamos, hay que tener mucho cuidado con la parte de la experiencia, acreditación de experiencia y demás, porque muchas veces puedo tener el título, por ejemplo, ¿qué les digo yo? De licenciado en informática, pero toda mi vida me he dedicado a ver contrataciones. O puedo tener el título de ingeniero industrial y tal vez toda mi vida he sido jefe de compras. Entonces, sí creo que sí hay que tener un poco de cuidado en ese sentido. Lo mismo pasa tanto con los nombramientos de las juntas como el tema de los dictámenes, porque a veces, como dice usted, es mejor justificar bien el actuar porque a veces dicen, bueno, como es algo de computadoras, nombremos al ingeniero informático, pues tal vez el ingeniero informático ya no se dedica a eso, sino ahora se dedica a otros temas. Entonces, sí, aparte de los títulos, a veces sí hay que saber acreditar la experiencia con otro tipo de documentos. Esa era mi observación. Gracias. Voy a leer aquí algo que me pusieron y dice que pues es una muy buena sugerencia, ¿verdad? Plantear las preguntas acerca del chat o al final del conversatorio para que se respondan también en el WhatsApp, ¿verdad? Podrían hacerlo de esa manera, amigos, por favor. Y definitivamente, pues créanme que sí quisiéramos muchos de nosotros ampliarnos con todo lo demás, pero el hecho de que venimos hoy de juntas, pues no exime, ¿verdad? Que en la próxima reunión toquemos algún tema en particular. De hecho, el licenciado, ya se me olvidó el nombre. Bueno, me envió una serie de preguntas hoy muy buenas y créanme que me estaba poniendo a prueba, lo felicito y le agradezco y pues hablamos por teléfono un rato. Entonces, como dice usted muy bien, licenciada Gabriela, vean,
No estoy diciendo que así se ha hecho, ¿verdad? Pero algunas veces hay que aplicar el tema, ¿verdad? De que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Yo entiendo que hay instituciones muy pequeñas, de verdad, miren, con tan poco personal, pues que se tiene que nombrar a los que tenemos. Repito, la ley da la salida de invitar a personas de otros lugares. Licenciada Gabriela, comparto lo que usted está indicando. Algunas veces es mejor irse por el camino más seguro que tener que justificar, porque la justificación, eso va a quedar al final en un tema subjetivo. Si al auditor le parece o no le parece, ¿verdad? Muchas veces sucede. Y por supuesto no estoy hablando mal de los auditores y reitero mi respeto hacia todos los auditores. Créanme que yo conozco algunos que definitivamente, miren, me han dejado mucho a nivel educativo, a nivel profesional y a nivel de vida. Compañeros, hemos llegado ahorita a 1 hora con 10 minutos, porque fuimos muy puntuales al iniciar y quisiera yo pues no extenderme mucho tiempo más. ¿Habrá alguna otra consulta que ustedes consideren que debe realizarse en este momento? O bien las planteamos en el chat. Agradezco que por ahí alguien pues ya me extendió una felicitación, ¿verdad? Eso es muy motivante y definitivamente como pues desde el principio tal vez ustedes pudieron notar, esto es pura didáctica entre nosotros. Los criterios son todos muy respetables y pues yo quisiera invitarles a que si ustedes sintieron que esta conversación, este conversatorio estuvo bien, pues que inviten a otras personas, ¿verdad? Porque la verdad es que nuestro estado, nuestro país, ¿verdad? Va a salir adelante a medida que nosotros nos volvamos más técnicos en nuestro actuar y que todas las disposiciones que se utilicen sean de carácter legal. Repito, ¿hay alguna otra consulta que consideren ustedes que sería beneficiosa para que todos la planteáramos? Y porque si no, pues en algún momento pues tenemos que dar por terminado este conversatorio hoy. Buenas noches, Joshua. Buenas Buenas noches, noches a Gabriel. todos. Solo una consulta, o más que todo, pues mi consulta orientada en el caso que se nombra personal no idóneo y que el ente fiscalizador, ya sea Contraloría o Auditoría, lo detecte. ¿Sobre quién iría el reparo? ¿Sobre la autoridad que hizo el nombramiento? ¿O en algún punto nosotros como departamento de compras debimos evaluar los nombramientos que hicieron y hacérselos saber a la autoridad que emitió el nombramiento? Muchas gracias. Perdón, dije el nombre que no era, pero es César, ¿verdad? Afirmativo. Otro buen amigo y quien es mi jefe siempre, ¿verdad? Yo quiero comentarte, César, que la respuesta a tu consulta está bastante definida en el artículo 11 de la integración de las juntas de cotización, licitación o calificación en la ley. Lo quiero proyectar porque, vean, yo les insisto, ¿verdad? Yo no soy el más docto en estos temas, pero muchas veces cuando pues alguien ha tenido a bien consultarme, prefiero no emitir mi comentario, ¿verdad? Sino más bien expresar, ¿verdad? Lo que la ley regula. En el artículo 11 de la ley indica, la autoridad competente será la responsable de verificar la idoneidad de los servidores públicos nombrados para integrar las juntas, ¿verdad? Por supuesto que la autoridad competente no se va a poner a revisar si el título es legal, si tiene mucha experiencia, poca experiencia. Y por eso es que les comentaba que en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado indica lo siguiente, ¿verdad? Que las unidades de recursos humanos, como hablamos al inicio, ¿verdad? Por la pregunta de José, solo lo estoy buscando otra vez, recursos humanos. Sí, voy a proyectarlo. Y por favor, de verdad, miren, si yo logro algo bueno con esta capacitación, es llegar a ser un servidor de ustedes, un amigo de ustedes. Y ahí tienen mi número y ustedes pueden consultar. El artículo 12 del reglamento indica, ¿verdad? A su vez, la autoridad competente, previo al nombramiento, deberá solicitar a la unidad de recursos humanos o de personal de la entidad el historial laboral de los servidores públicos. Yo lo que he notado es que en muchas ocasiones la autoridad requiere también una nota, ¿verdad? Es decir, en el traslado, ¿verdad? Que se indique que Recursos Humanos ya hizo la verificación. Al decir esto, se lo digo porque todo el mundo se cubre. Todo el mundo se cubre y después nadie quiere tener hallazgos. Específicamente, César, a tu pregunta,
como piensan los auditores, pienso yo, ¿verdad? Porque he visto que cuando auditan un expediente y agarran todos los nombres de todos y después le piden a recursos humanos el DPI, le piden la dirección, el teléfono, ya mero cuánto calza, ¿verdad? De todos los que aparecen en el expediente. Pero específicamente en este caso, la ley establece que la autoridad superior debe verificar la idoneidad. Sin embargo, la autoridad superior tiene toda la facultad de delegar esta parte internamente, según su reglamento orgánico interno, a recursos humanos. Y entonces viene recursos humanos, y si ellos no verificaron bien, ustedes saben que algunas veces las autoridades superiores, pues, van a tener cierta, es decir, cierta preeminencia, ¿verdad? A la hora de defenderse. No estoy diciendo que sea una injusticia ni que sea malo, ni estoy diciendo que esto es ley, ¿verdad? Pero muchas veces recae sobre las personas que no hicieron la verificación. De hecho, vuelvo y reitero, cuando una persona considera que no tiene las calidades para participar en una junta, debe excusarse. Y no debe excusarse como hablábamos ya anteriormente, que no quiero, ¿verdad? O tengo miedo, o a mí eso no me gusta, sino que debe hacerlo con un sustento jurídico. Y a esa persona que no sabe dónde está el sustento jurídico, adivinen quién lo tiene que ayudar. Nosotros, porque nosotros conocemos un poquitito más, ¿verdad? Espero haber contestado tu pregunta con esto, César. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero leer algo por acá, ¿verdad? Aquí hay una pregunta. No son preguntas, son comentarios y les agradezco mucho. Quisiera saber, estimados amigos, entre nosotros hay estudiantes, hay personas particulares. Esperaría que hubieran proveedores también, ¿verdad? Son bienvenidos. Que hayan auditores, profesionales. Si hay alguna otra consulta o consideran ustedes que con lo que hemos visto hoy ya tenemos bastante para que mañana yo les envíe un resumen a ustedes por el correo, a cada uno y por el chat, para que lo tengan ahí y lo puedan ir almacenando. ¿Hay alguna otra consulta que consideren vital para que todo el grupo conozca? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Tengo una pregunta. Yo acabo de conectarme, disculpe, porque yo soy concejal de una municipalidad. Recuerdo que me escribió. Sí, entonces hasta ahorita estoy saliendo. La pregunta es, precisamente tenemos un problema en la municipalidad. Somos 10 integrantes del Consejo Municipal y la semana pasada el alcalde vino y nos plantea las 5 personas que deben de integrar la junta de licitación. Pero en ese entonces se le planteó a él de que debemos de conocer el currículum de cada persona, el perfil, si es o no para el puesto. Pero viene él únicamente, arbitrariamente y unilateralmente con 4 personas más. Ellos dicen, mejor sometamos la votación, porque aquí no, eso está en discusión. Entonces ellos votaron con 5 votos. Dice él que quedó aprobado esa junta de licitación cuando somos 10 del consejo, y tomando en consideración de que el Código Municipal establece de que todas las resoluciones o todo lo que el consejo debe de resolver tiene que haber mayoría absoluta de votos. En este caso debió de haber 6 votos. Entonces, en eso estamos ahora. Precisamente hoy el alcalde viene y nos dice, ahora aprobemos las bases de licitación de 6 proyectos. Entonces se le dijo a él, señor alcalde, no podemos entrar ahorita a ver bases de licitación porque la junta de licitación es ilegal porque fue aprobado con 5 votos. No solo eso, nunca vimos los expedientes de ellos. Entonces rompimos el quórum, pues, porque no podemos hacer ilegalidades. Entonces la pregunta concreta para usted es si estamos bien en ese sentido o no, porque aún yo tengo mi profesión, soy abogado, pero no es nuestra especialidad. Entonces quedamos en un impasse ahí de ver si estamos en lo correcto o no, porque el señor quiere que aprobemos los proyectos ya y que se suban en Guatecompras, pero ¿qué va a pasar cuando sea adjudicado los proyectos a la empresa ofertante? No puedo avalar ahí que se le adjudique a una empresa cuando la junta de licitación nació ilegalmente. Gracias, y le agradezco mucho por no decirnos de qué municipalidad es, ¿verdad? Quiero comentarles que hay muchas situaciones que se dan en todas las instituciones, ¿verdad? En todas las instituciones. Y este caso en particular, les voy a comentar algo que sucedió aquí en mi propio seno familiar, ¿verdad?
le decía yo, le compartía a mis hijas que pues desde que uno está en el vientre ya está regulado por la ley, ¿verdad? Desde que uno nace ya tiene derechos y obligaciones. Entonces, todo está regulado por la ley. Les planteo esto porque en el caso de las municipalidades, como bien lo decía usted, amigo Marcos, definitivamente ustedes deben regirse también por lo que su código municipal establece. Veíamos nosotros al inicio del conversatorio que las autoridades competentes, en el caso de las municipalidades, pues la autoridad superior es el Consejo Municipal. Ahora, habrán algunas ocasiones que dentro de las instituciones, y en este caso de la municipalidad en donde usted tiene un nombramiento, es decir, donde usted aporta a ese municipio, pues habrán algunas diferencias, ¿verdad? Sin embargo, yo quisiera recomendar que toda disposición, todo asunto que se quiera resolver, siempre debe ser apegado a ley. Miren, no quiero sonar yo puritano, ¿verdad? Ustedes, pero ahorita hablábamos con mi excelente equipo de trabajo que yo tengo. Son 3 excelentes compañeros y son muy buenos y los aprecio y los respeto y me aguantan un montón. Pero hablábamos que con respecto a estas reformas, a los montos y el otro, ustedes tienen bien claro, ¿verdad? Y pueden percibir ahorita que lo que les voy a decir es correcto. Cuando se quieren hacer las cosas bien, se pueden hacer bien. No importan los montos. Cuando las cosas no se quieren hacer bien, pues se les busca, ¿verdad? Y no importan los montos. Entonces, mi amigo Marcos, yo entendería que ustedes como cuerpo colegiado, como el órgano superior de esa municipalidad, definitivamente tienen que tener voz y voto todos. Y ya que, como usted bien lo expresaba, el Código Municipal indica que las decisiones se toman por mayoría absoluta, pues a nivel interno tendrán que pues limar algunas asperezas, tendrán que definir, ¿verdad?, el camino a seguir. Yo entendería que de repente la posición del alcalde es ejecutar, ¿verdad?, y avanzar, porque yo entiendo que todos ustedes tienen el interés que el municipio esté mejor, pero la ley nos está diciendo a nosotros claramente, ¿verdad?, que pues la autoridad superior son todos ustedes, los 10. Por ejemplo, imagínense en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, pues son bastantes. En la Corte de Constitucionalidad son 5 los del Pleno que tienen que tomar la decisión, ¿verdad? En el caso de ustedes, pues es por mayoría absoluta, 6. Si no se logran los 6, pues no se estaría cumpliendo con algún aspecto de la ley. No podría yo decirle en este momento, mire, lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, porque es algo muy interno de la municipalidad de ustedes. Lo que sí le puedo recomendar, y como usted pues es un abogado, debemos sustentar todas nuestras decisiones en ley. Créanme que yo mismo padezco, ¿verdad?, en los procesos, en los expedientes que tramito, que pues que algunas veces no está estandarizada la decisión, ¿verdad? Una vez me dicen sí, otra vez me dicen no, y la vez que me dicen sí me ponen peros, y la vez que me dicen no me ponen más peros. Realmente debemos llegar a estar sustentados totalmente en los temas legales. Sería mi respuesta para usted, Marcos. Entendería yo que ustedes como Consejo Municipal deben decidir como autoridad superior hasta alcanzar la mayoría absoluta o, en el mejor de los casos, la unanimidad. Así es. Gracias, Marcos. Gracias, licenciado. No sé si, disculpe el atrevimiento, no sé si usted me podría proporcionar su número para, pues, no, usted se dedica a este campo y quizás los compañeros, pues, necesitemos de alguna manera de que quizás nos dé alguna otra cuestión muy personalizado y de algún tema que nosotros necesitemos para que nosotros podamos comunicarnos con usted. Si eso es posible, disculpe el atrevimiento. Vean, gracias, licenciado Marcos. En algún momento dije algo y créanme, no lo dije por otra razón más que por lo que sonó y así es. Realmente mi intención en algún momento ha sido compartir conocimientos y espero que se hayan sentido bien, ¿verdad? Y que así es, yo lo haya hecho bien, ¿verdad? Y estoy para servirles. La otra intención es llegar a ser pues su servidor. Como la vida es tan grande, ¿verdad? De repente encontrar por ahí. Así es. Al finalizar pues este conversatorio voy a colocar mi nombre y mi número de teléfono, no obstante que está en el grupo, pero miren, yo me siento muy gozoso de compartir este conocimiento y como me decía una ex jefa a quien yo aprecio mucho, ¿verdad? Pues a mí este tema me apasiona, ¿verdad? No les puedo decir que nací para esto, ¿verdad? Pero esto es lo que me da de comer y a mi familia,
pero me apasiona. Entonces, con mucho gusto, cuando ustedes tengan algunas consultas, estoy para servirles. De repente no les voy a poder contestar inmediatamente, ¿verdad? Pues porque tengo un trabajo, tengo un horario, tengo mi jefe inmediato superior, tengo procesos que hacer, pero yo estoy a la disposición de ustedes para servirles a cada uno de ustedes. Amigos, yo Muchas considero gracias. que hemos tenido pues un buen tiempo, yo lo he disfrutado. Hay un poco de calor, ¿verdad? Pero lo hemos disfrutado. Les agradezco a todos ustedes y por favor, de repente no lo consideren necesario, pero considero que sí debieran hacer extensivo ese agradecimiento a sus familias, ¿verdad? Porque este tiempo lo pudieron haber pasado con ellos. La familia es lo más importante. Y por supuesto la familia tiene que comer y para eso es de un trabajo y ese trabajo viene del conocimiento que nosotros tenemos. Reitero mi compromiso con ustedes de completar todos estos conversatorios. No soy el mejor en estos temas, lo reconozco. Aprendo mucho de todos ustedes y definitivamente yo quiero que sepan que ya estamos embarcados en esto como un tema que nos puede beneficiar a todos nosotros. Yo he aprendido hoy y he recapitulado algunas cosas y como escribe un compañero por aquí, ¿verdad? Los que ingresamos o llegamos a conocer este tema tan bonito y lo trabajamos sin ningún tipo de problemas, ¿verdad? Ni de corrupción, ni de asomo de lo mismo. Nos gusta, ¿verdad? Ya no nos queremos salir y pues nos vamos especializando poco a poco. Amigos, ha sido un placer para mí. Entiendo que probablemente hayan otras preguntas, pero las pueden colocar en el chat, por favor. Me siento muy agradecido con Dios, ¿verdad? Porque tuvimos 52 personas conectadas. Créanme, sin llegar a ser un fanático, ¿verdad? Que de alguna manera yo estoy aquí para servirles, ¿verdad? Me están aclarando aquí que en caso de empate, ¿verdad? El Código Municipal, efectivamente en el artículo 40, indica, ¿verdad? Que en caso de empate, el alcalde tiene doble voto, ¿verdad? Quizá no sea la respuesta que espera Marcos, pero yo sí le suplico a usted y a todos nosotros, quisiera hacer un ejemplo, pues siempre establecer nuestro actuar en las normativas que están. Quizá no sean las mejores leyes, quizá no sean las más positivas, las que más se apliquen, las que resuelvan todo, pero créanme que sí se pueden hacer las cosas bien. Estoy para servirles y si no hay algún otro comentario final, creo que daremos por terminado el conversatorio para que todos ustedes procedan pues a pasar tiempo con sus familias, ¿verdad? Probablemente sea por hambre, pero ya no hay comentarios. Yo también tengo. Entonces, les agradezco. Mañana les traslado un resumen de la reunión de hoy y estoy para servirles. Gracias y hasta que nos veamos el próximo miércoles entonces. Que tengan una buena noche todos ustedes. Gracias, licenciado. Licenciado, solo una última petición. Gracias, sí. Como no, yo me conecté ya un poco tarde sobre lo de el conversatorio que usted dio, y le agradecería infinitamente si usted me podría hacer favor de darle esos fundamentos legales. Yo los tengo, pero no mucho los escuché, entonces, para que yo esté enterado de todo. Muchas gracias. Con mucho gusto y gracias a todos por haber estado participando. Que tengan buena noche. Buenas noches. Si hay comentarios, los agradezco en el chat también. Tengan buena noche. Muchas gracias por su atención a todos.